Entonces mi pregunta es, ¿hoy en día se piensa lo mismo que hace 20 años? ¿Qué pasa? Que aquí tenía yo un problema, que no tenía yo dónde basarme en respecto a esos 20 años. Esto es una cosa que a lo mejor dentro de 20 años futuros yo diga, pues voy a repetir el trabajo a ver si hay alguna diferencia con respecto a los resultados. Y bueno, entonces realicé un cuestionario, me informé sobre el caso y bueno, comienzo a exponeros. Bueno, las parafilias, como podéis saber, son impulsos sexuales persistentes, fantasías, conductas relacionadas con objetos, situaciones con finalidad sexual, que producen un deterioro en la vida personal, laboral y en todos los ámbitos de la persona y un malestar clínico significativo. Las parafilias en las que me he basado yo son las más conocidas, aunque hay una gran diversidad, porque a todo le hemos puesto nombre. Hay unos nombres que son, la verdad, casi impronunciables. Pero bueno, yo las más conocidas son las que me he basado. Para el desarrollo del trabajo yo me he basado en 3 pautas, 3 puntos. Una es la información más académica, que la he sacado del DSM-4. Otra es una entrevista que le realicé a una psicóloga a nivel profesional sobre los casos que ya había tenido sobre parafilias y otra información así más general sobre el tema. Y otra, pues la encuesta que yo he realizado a un grupo muestral y los resultados que me han salido. Y lo que más me ha gustado es que coinciden los resultados de la encuesta con los de la profesional. Eso es lo más interesante de todo. Bueno, os comento. Los objetivos de mi investigación eran, como el propio nombre indica, pues averiguar si hay una evolución del concepto, como os comentaba anteriormente, es decir, usamos hoy palabras más adecuadas, como podrían ser a lo mejor que una persona con parafilia es una persona con problemas sexuales, o seguimos utilizando desviados, depravados sexuales, con palabras con mayor connotación negativa. Hay una evolución de la conducta de las personas, sobre todo con respecto al avance tecnológico que tenemos hoy en día, como comentaba Ruth antes. Si hay aplicaciones para encontrar pareja, por ejemplo, a lo mejor dentro de 20 años, como hay mayor aceptación, igual hay una app para fetichistas, yo qué sé. Pues por ahí. Pues perfecto. Pues imagínate dentro de 20 años lo que puede haber. Y bueno, y luego sobre la aceptación de las personas, si hay algunas que se aceptaban más o otras que se aceptaban menos. Bueno, los resultados de la entrevista, le pregunté cuántos casos había tenido parafilias, bastante pocos, la incidencia de estos casos, incluso yo creo que vosotras, y los que hayáis tenido una carrera profesional ya más elevada y con experiencia en este tema, pues igual hay poca incidencia. Hay más incidencia de deseo sexual hipoactivo, trastornos que son más de hoy en día, yo qué sé. Y su experiencia en eso, pues en sus 15 años de trayectoria laboral, pues había tenido 10 o 11 casos, por ejemplo. Y los casos eran sobre pedofilia y exhibicionismo de la conducta sexual, o sea, coito en público. Lo interesante es que los pedófilos también tenían trastorno de personalidad. No sé exactamente cuáles. Sí, el antisocial estaba relacionado, pero no quiere decir que todos los que tengan trastorno antisocial tengan pedofilia. Pero bueno, puede que tengan otras cosas, otros comportamientos. Más cosas. Los resultados de la encuesta, que coinciden con la entrevista, básicamente son que sí que hay una evolución de la conducta de estas personas, porque hoy en día pues tenemos más facilidad para acceder a por ejemplo, pues yo que sé, fotos tipo la que he puesto aquí de tacones o violencia o vídeos sadistas o aspectos de este tipo. Y entonces sí que hay una evolución de ese comportamiento porque tenemos ayuda externa. Hace 20 años toda la ayuda que tenemos ahora no la tenían. No hay una evolución del concepto. Aunque sí que es verdad que las mujeres tenían una visión más positiva de este aspecto, porque en la primera pregunta que
que realicé en el cuestionario era ¿qué piensas sobre estas personas? ¿Qué son para ti estas personas? O sea, que son personas con problemas sexuales, que es lo más asertivo dentro del marco. Y, pero bueno, en general era que se usaban los mismos conceptos que hace 20 años. Y con respecto a la aceptación, había aceptación del exhibicionismo y del fetichismo transvestista. No, mentira, del fetichismo, aunque no me mires así, que el fetichismo transvestista también era bastante aceptado. Y la que menos era la que yo me esperaba, que era la pedofilia. Y bueno, básicamente es eso, las dificultades que tuve, que era un tema, como os comentaba, un tema conflictivo, que la gente se asustaba un poco, incluso se pensaban que les iba a preguntar sobre su vida sexual y muy poco así. Había personas que no entendían las preguntas porque había la octava pregunta, que era ordenar las parafilias que yo tenía en función de su mayor tolerancia o menor tolerancia. Y había gente que me ponía 8 a todas. O sea, ninguna era tolerante. Entonces, esas encuestas las tuve que eliminar. Solo esa pregunta, el resto de preguntas eran válidas totalmente. Y bueno, básicamente es eso. Y la aceptación de las parafilias pues va en función de la parafilia. La menos, que nadie señaló que la pedofilia fuera aceptada. Básicamente eso. Ya está.